¿Qué une a estas personas? La Madre Teresa, Zlatan Ibrahimovic, Charlie Chaplin, Pablo Picasso y Elvis Presley. Todos ellos tienen raíces gitanas. Y sí, hoy hablaremos de los gitanos, un pueblo nómada al que también se le llama Roma. Esta nación no tiene un estado propio, muchos les tienen miedo y los evitan, y muchos de ellos no reconocen la autoridad ni sus leyes. Mientras algunos viven como millonarios, otros vagabundean. Muchos de ellos se ganan la vida honradamente, mientras que otros roban, engañan y piden limosna. Sus tradiciones impactan y sus bodas sorprenden por su magnitud y por la edad de los recién casados. ¿De dónde salió en realidad este pueblo nómada con costumbres tan extrañas? ¿Cómo se dispersó por todo el mundo? ¿Y qué esconden las altas cercas de los palacios gitanos? Ahora se los contamos todo. En cuanto al origen de los Roma, durante mucho tiempo esta pregunta permaneció abierta. El pueblo nómada no tenía escritura, por eso no se conservó ningún documento confiable sobre su historia temprana. Toda la memoria del pasado se transmitía solo de forma oral, de generación en generación. Nunca se escribieron relatos sobre sus peregrinaciones y precisamente por eso su historia se convirtió en terreno fértil para muchas leyendas. Existe una hermosa leyenda que dice que Dios amó a los gitanos por su alegría, su talento y su espíritu libre. Por eso no quiso atarlos a un solo lugar, sino que les regaló todo el mundo para vivir. Según una de las versiones, supuestamente descendían de judíos alemanes en el siglo XIV. Según otra, incluso de los habitantes de la Atlántida. Y el nombre Gypsy, popular en los países de habla inglesa y derivado de la palabra egipcio, quedó asociado a los gitanos por una leyenda según la cual supuestamente venían de Egipto. Es más, esta versión también era apoyada por los propios Roma. Por ejemplo, en Hungría se llamaban a sí mismos la tribu del faraón. El primero en estudiar a fondo el origen de este grupo étnico fue el científico alemán August Pott en 1844. Después de analizar la lengua de los romaní, llegó a la conclusión de que su patria era la India. Más tarde esta versión fue confirmada gracias a investigaciones modernas de lingüistas y genetistas y hasta hoy sigue siendo la principal en los estudios romaníes. Se considera que este pueblo llegó a Europa a través de Bizancio y después de eso se quedaron por un tiempo en el sur de Europa en regiones cercanas a Grecia. Ya para el siglo XIV, los Roma aparecieron en Creta, Serbia, Croacia y otros países balcánicos y luego empezaron a avanzar cada vez más hacia el oeste. En aquel entonces nadie entendía quiénes eran, de dónde venían ni hacia dónde se dirigían. Según una versión, los antepasados de los gitanos eran guerreros del norte de la India y huyeron después de la invasión de Mahmud de Ghazni en el siglo XI. Según otra, pertenecían a la casta más baja de la sociedad india y se vieron obligados a marcharse por las duras condiciones de vida. Pero sea como sea, la ciencia todavía no tiene una respuesta exacta a la pregunta de quiénes eran los antepasados de los gitanos y de qué huían exactamente. No es de extrañar, cuando un pueblo se desplaza constantemente de un lugar a otro, conservar la memoria histórica es muy difícil. Todo lo que sabemos sobre ellos, la mayoría de las veces, no lo escribieron ellos mismos, sino quienes entraban en contacto con ellos. Funcionarios, policías, inquisidores y otros representantes de la autoridad. Por eso la historia de los Roma en gran parte nos llegó vista a través de ojos ajenos. Hoy los representantes de este pueblo viven en muchos países del mundo. Su número, según distintas estimaciones, es de entre 12 y 18 millones de personas, aunque nadie conoce las cifras exactas. Muchos gitanos no participan en los censos. Cada comunidad roma normalmente vive separada de las comunidades vecinas. Los Roma no son un pueblo único, sino un nombre general para distintos grupos. Por ejemplo, entre ellos hay cristianos y musulmanes. Incluso dentro de un mismo país, las comunidades gitanas pueden diferenciarse unas de otras. Cada grupo tiene sus propias tradiciones y sus propios dialectos. Por lo general, viven separados y rara vez se comunican entre sí. También es importante entender que no todos llevan un estilo de vida nómada. Muchos llevan mucho tiempo viviendo de manera sedentaria y son ciudadanos de países europeos.
Hay especialmente muchos grupos así en Europa Occidental. Para decirlo de una forma más sencilla, no existe una cultura roma única. Algunos grupos roma pueden no considerar a otros grupos como verdaderos roma. Para esto existe el concepto de romanipen. Es un sistema de ideas sobre la vida correcta y el comportamiento correcto dentro de la comunidad. En otras palabras, romanipen es la idea de lo que significa ser un verdadero roma. Si una persona no tiene esta cualidad, incluso teniendo origen gitano, puede no ser aceptada por la comunidad. La principal diferencia entre los roma y los no roma es la lealtad a sus tradiciones. Esto está vinculado tanto con el estilo de vida como con las reglas internas de la comunidad. Otra parte importante de su visión del mundo es la división de las personas entre los propios y los ajenos. Los propios son los mismos roma. Los ajenos son los gadjo. Gadjo son las personas que no pertenecen a los roma, es decir, son extraños y gente de afuera. Esta división se convirtió en una de las razones del aislamiento de las comunidades romaníes frente al mundo exterior. Las personas que no pertenecen a su entorno y la cultura ajena suelen percibirse como una amenaza. Por eso los contactos con el mundo exterior a menudo se controlan estrictamente. Se considera que una comunicación demasiado cercana con los extraños puede afectar negativamente tanto a la persona como a la comunidad. Puede parecer que el romanipen es aquello que une a todos los roma y puede convertirse en la base de la unidad. Pero no es así. Entre los distintos grupos hay demasiadas diferencias y contradicciones. La ausencia de una patria común y la fuerte división interna impiden que este pueblo se una. Durante siglos, los romas soportaron humillaciones y persecuciones. Cuando llegaron a Europa en el siglo XV, en ese entonces el mundo cristiano resistía el avance de los sultanes otomanos y cualquiera que tuviera un aspecto del sureste despertaba sospechas de espionaje a favor de Turquía. Las leyes antigitanas normalmente aparecían apenas unos años después de su llegada a nuevas tierras. En Inglaterra los ahorcaban. En las tierras alemanas, los pogromos contra los gitanos continuaron hasta la época de la Ilustración. En Rumania, los roma prácticamente vivían en esclavitud. Algunos de ellos incluso los llevaban a América. Los primeros esclavos de este pueblo llegaron allí todavía en los barcos de Colón, 100 años antes de la aparición de los primeros esclavos africanos. Las persecuciones continuaron durante un siglo y medio. Durante ese tiempo la persecución empujaba a los gitanos a la miseria. La miseria generaba delincuencia, y la delincuencia se convertía en un nuevo motivo para perseguirlos. Sus comunidades adquirieron la reputación de lugares criminales, y muchas veces eso no estaba muy lejos de la verdad, porque a la gente simplemente no le dejaban otra alternativa. Pero lo peor llegó en el siglo XX. Incluso antes de que Hitler llegara al poder, en la República de Weimar, a los gitanos los fotografiaban, les tomaban las huellas dactilares supuestamente con fines preventivos. Los enviaban a campos de trabajo como asociales. Bajo los nazis comenzó el exterminio sistemático. El genocidio duró casi 7 años, del 39 al 45. El número exacto de víctimas sigue siendo desconocido, pero según distintas estimaciones murieron entre 250.000 y 1,5 millones de personas. Este genocidio recibió el nombre de porajmos. Cuando el régimen nazi cayó en los juicios de Nuremberg, este tema ni siquiera se mencionó. Nadie habló de reparaciones para los roma. Las leyes antigitanas en la RFA siguieron vigentes hasta el 47. Las personas que sobrevivieron a los campos de exterminio se vieron obligadas a esconderse para no terminar otra vez tras las rejas. Alemania reconoció oficialmente este genocidio solo en el 82, 40 años después de su final. Después de la guerra parecía que el movimiento Roma había desaparecido definitivamente, pero a finales de la década del 50 en Francia revivió de manera inesperada gracias a Lionel Rotaru. Él se proclamó líder del movimiento Roma mundial, creaba organizaciones, publicaba boletines y se dirigía a los gobiernos y a la ONU. Aunque muchos lo consideraban un impostor, logró llamar la atención sobre la situación de los gitanos y conseguir apoyo para la educación de sus hijos en Francia. Rotaru insistía en que los Roma eran un solo pueblo, a pesar de las diferencias entre los distintos grupos.
El principal problema seguía siendo que no tenían un territorio propio. En respuesta, Rotaru propuso la idea de un estado llamado Romanestan. Pero no se trataba tanto de un país real, sino más bien de una forma de protección internacional que ayudaría a unir a los Roma, desarrollar su educación y cultura, así como defender sus derechos. Más tarde las autoridades francesas prohibieron sus organizaciones y el propio Rotaru terminó en el centro de un escándalo y desapareció de la vida pública. Sin embargo, sus ideas no desaparecieron. En el 78 fueron retomadas por la Unión Internacional Romaní. En el 79 obtuvo el estatus de observador en la ONU. Hoy este movimiento tiene bandera, himno, elementos de una lengua común y el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra el 8 de abril. La cuestión de un Estado propio se plantea incluso ahora, aunque sigue sin haber una decisión concreta sobre el territorio. Los romaníes modernos, a pesar de la globalización, a menudo siguen viviendo de manera aislada. Ese estilo de vida cerrado les ayudó a conservar sus costumbres únicas y a su manera impactantes. Una de ellas es la boda. Los matrimonios en las comunidades gitanas con frecuencia se celebran a una edad temprana, en promedio desde los 13 años, y solo dentro de su propio grupo. Una relación con una persona que no pertenece a su entorno puede llevar a la expulsión de la comunidad. Nadie pregunta la opinión de los recién casados. Los padres buscan pareja para su hijo o hija y casan a los niños sin su consentimiento. Por ejemplo, esta niña tiene 12 años y el niño 10. Seguramente él ni siquiera entiende lo que está pasando. En la propia boda, el novio y la novia suelen comportarse con discreción. Casi no se comunican en público, no se besan y no bailan juntos. Durante toda la fiesta con la novia solo bailan y se toman fotos todos sus numerosos familiares. Sin embargo, después, los recién casados viven juntos toda la vida. Entre los gitanos no hay divorcios. Los gastos de la boda normalmente los asume la familia del novio. En esencia, compran una ayudante para la casa. Después de casarse, la joven, por lo general, se dedica al trabajo doméstico y al hogar. Los niños varones son más valorados, porque después de la boda no se van a otra familia, sino que se quedan en casa como ayudantes. De la joven se espera castidad antes de la boda. Si aparecen rumores sobre relaciones prematrimoniales, eso puede afectar su reputación y la posibilidad de casarse bien. En estas familias se convierten en padres a una edad temprana, aproximadamente desde los 16. Además, intentan tener la mayor cantidad de hijos posible. Después de la boda, los roles en la familia normalmente se distribuyen de manera tradicional. Las mujeres se ocupan del hogar y de los hijos, y los hombres son considerados los principales proveedores. Por eso, en estas comunidades, a los hombres se les trata con un respeto especial. Las mujeres gitanas están obligadas a usar faldas. Los pantalones se consideran inadmisibles. En los distintos grupos, los estilos pueden variar, pero hay una regla general. La falda debe ser larga y normalmente hasta el suelo. El asunto es que una mujer roma no puede mostrar las piernas. Eso se considera una vergüenza. Según la tradición, el cabello debe ser largo y normalmente recogido en un moño o trenzado, especialmente en las mujeres casadas. Se considera que el cabello corto solo lo pueden llevar las traidoras o las jóvenes de conducta inmoral. En cuanto a los hombres gitanos, su estilo ha perdido en mayor medida sus rasgos propios. Usan ropa moderna, sin embargo, también aquí existe una norma ética especial. Por ejemplo, las piernas del hombre deben estar completamente cubiertas, por eso nunca veremos un gitano en shorts. Muchos incluso siguen usando aretes, aunque en realidad este homenaje a las tradiciones tiene un carácter trágico. Un arete de forma alargada normalmente significaba la pérdida del padre, uno ovalado redondo la de la madre. El adorno le da ciertos privilegios a esa persona dentro de la comunidad. En muchos gitanos modernos, tanto hombres como mujeres, se ha conservado el amor por el oro. Se trata tanto de joyas como de dientes de oro. Según las creencias, el metal precioso atrae la riqueza y trae buena suerte. Después de la muerte de los representantes ricos de este pueblo, también los despiden con gran pompa.
Los funerales de los líderes gitanos son muy diferentes de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, y se parecen más a la despedida de una persona muy influyente. Se considera que al fallecido hay que crearle en la tumba las condiciones más cómodas posibles. Por eso a estas personas a veces las entierran en mausoleos subterráneos. Allí pueden colocar alcohol caro, teléfonos móviles, objetos de oro y otras cosas que la persona amaba en vida. A veces para el difunto incluso crean un espacio subterráneo de varias habitaciones con garage donde colocan su automóvil. Según las antiguas tradiciones, las mujeres Roma no pueden estudiar. Por lo general tampoco se encargan de la educación de los hijos. Los hombres, por el contrario, sí deben estudiar, pero la mayoría de las veces la educación termina en el nivel de primaria. Desde pequeños, los niños empiezan a trabajar junto con los adultos para poder mantener a su familia en el futuro. La mayoría de las veces los habitantes de las comunidades se ganan la vida con su propio trabajo. Los hombres viajan por los pueblos vecinos, se dedican a la construcción o revenden chatarra. Por lo general no se acostumbra a dedicarse a otro tipo de trabajo. Las mujeres también pueden ganar algo de dinero. Por ejemplo, leyendo la fortuna a la gente en la calle. Pero ahora esto se hace cada vez menos. Según los historiadores, las prácticas mágicas de los Roma podrían remontarse incluso a la antigua Grecia. Allí existía un grupo de personas al que se relacionaba con la brujería. Muchos griegos incluían también a los gitanos, entre ellos por su apariencia, idioma y tradiciones inusuales. La imagen mística de este pueblo le jugó a favor. Fue entonces cuando empezaron a ganarse la vida con predicciones. Por supuesto, no pocas veces fingiendo ser adivinas. Algunas mujeres gitanas simplemente engañan a la gente y les roban su dinero. Las estafadoras con experiencia pueden, por ejemplo, asustar a un transeúnte con una terrible maldición que supuestamente están dispuestas a quitarle a cambio de dinero. Según las leyes, Roma no se puede comportar así, pero a veces el deseo de oro resulta más fuerte. Además, para ahorrar dinero, algunos gitanos evaden el pago de impuestos y servicios públicos y también construyen casas sin permiso oficial. Por eso muchos tienen problemas con la ley y esas casas terminan siendo demolidas. Otra cara oscura de este tema son los clanes familiares criminales, que surgían dentro de algunas comunidades cerradas. Uno de los más conocidos es el clan Casamónica, una de las organizaciones criminales más grandes e influyentes de Roma. En los medios a menudo lo llamaban la mafia gitana. Al clan se le relacionaba con la usura, la extorsión, el tráfico de sustancias prohibidas y armas, el lavado de dinero y el chantaje. En 2018 la policía de Roma llevó a cabo una de las operaciones más grandes. Arrestaron a 31 presuntos miembros del clan y a varios más los declararon en búsqueda. Después de una serie de arrestos de alto perfil, la demolición de villas ilegales y procesos judiciales, las autoridades le dieron un golpe serio al clan Casamónica. Hoy ya no parece una fuerza tan abierta como antes, pero no ha desaparecido por completo. Grupos como este se mueven en la sombra, cambian sus esquemas y siguen actuando, pero con más cautela. ¿Y cuántos clanes así existen en todo el mundo? Nadie lo sabe con certeza. Aunque muchos Roma ahora viven en ciudades, el estilo de vida tradicional se conserva sobre todo en pequeños asentamientos cerrados. Un asentamiento así normalmente está formado por varias decenas de casas. En cada casa pueden vivir varias familias al mismo tiempo. Al frente de una comunidad tan grande está un líder no oficial que mantiene el orden y en situaciones de conflicto actúa como juez. La mayoría de los gitanos viven en la pobreza y solo unos pocos viven en el lujo. Si alguno de ellos alcanza el éxito, normalmente todos deben enterarse. Hay comunidades que sorprenden por su riqueza. Por ejemplo, en la ciudad rumana de Buzescu circulan autos caros por las calles y el costo de las mansiones llegan hasta los 30 millones de dólares. Aquí viven los líderes comunitarios más ricos. Empezaron a enriquecerse en la década del 90. Compraban metal, se dedicaban al contrabando y, por supuesto, al robo. Pero no en su propia casa. Para ganar dinero viajaban a Europa. Los habitantes de Buzescu no pagan impuestos al Estado.
Estas personas, increíblemente ricas oficialmente, son consideradas desempleadas o empresarios que poseen compañías con saldo cero. Una ciudad gitana de lujo parecida es Soroka, en Moldavia, pero ciudades así son más bien una excepción. Por ejemplo, en la ciudad búlgara de Sliven hay un barrio llamado Nadezhda, pero por su aspecto se parece más a un gueto, donde reinan la pobreza y la insalubridad. Muchos habitantes tienen graves problemas con el alcohol y con las drogas. O por ejemplo, el barrio Luník Noveno, en la ciudad de Košice, Eslovaquia, es considerado el gueto gitano más grande. Los asentamientos roma aquí están rodeados por muros de concreto y normalmente los construyen los propios eslovacos. La gente vive en la pobreza, en la suciedad, sin electricidad, gas ni agua corriente. Allí casi no hay trabajo y muchos no intentan salir de esa vida. En conclusión, los romas siguen siendo uno de los grupos más marginados de toda Europa. Solo unos pocos logran salir del gueto social. La mayoría vive en extrema pobreza y los sentimientos antirromaníes siguen estando muy extendidos en los países donde son numerosos. Pero los roma no viven solo en Europa. Según distintas estimaciones, la comunidad más grande se encuentra en Turquía, hasta 2.75 millones de personas. Y en América Latina destaca especialmente Brasil, donde la población roma puede alcanzar aproximadamente las 800.000 personas. Sin embargo, el estilo de vida de los gitanos del siglo XXI es muy diferente de los estereotipos establecidos. Hace mucho tiempo que dejaron de ser nómadas. Muchos se mudaron a la ciudad y formaron allí sus propias comunidades. Los jóvenes cada vez abandonan más el entorno tradicional, reciben educación y tratan de integrarse en la sociedad moderna. Pero a pesar de eso, este pueblo logró conservar su cultura única y dejar su huella en la historia. Como de costumbre, me encantaría saber qué opinan ustedes de los gitanos. ¿Han tenido alguna experiencia personal al tratar con ellos? Buena, tal vez no tanto. O quizá las adivinaciones gitanas ¿realmente se les cumplieron? ¿Qué tradición les sorprende más? Me gustaría leer sus respuestas en los comentarios y no se olviden suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los nuevos videos, porque aquí la historia continúa.